Muy buenos días, amados queridos hermanos en Cristo Jesús. Que Dios los bendiga en este día. Hoy voy a enseñar sobre la importancia de no separarse del Señor, de mantenerse en una relación viva con el Señor y que no te distancias por ninguna razón. Muchas veces cuando vienen las pruebas, inmediatamente estamos en estado de pánico y queremos manejarlo nosotros mismos y por último estamos pidiendo a Dios. Pero yo les digo, hermano, cuando viene y antes viene la prueba, antes los problemas, antes de la necesidad, antes de que llegue la guerra, es tiempo de buscar a Dios y mantenernos en proximidad al Señor. Amén, hermanos. Entonces voy a leer poquito de la historia de Elías, profeta. Ustedes conocen la historia donde la reina mala, Jezabel, reina de Israel, ya el reino está dividido en Israel y Judá. Y esa mujer malvada que está causando idolatría en toda la tierra, ella tiene sus 450 profetas de Baal ahí encargado de la vida religiosa, espiritual de la nación. La gente está muy apartado de Dios y esa mujer tenía un poder sobre ellos que nadie se puede romper. Y el corazón del profeta de Dios, Elías, está quemándose porque él quiere ver la religión verdadera, la adoración verdadera a Jehová, el verdadero Dios. Entonces, el Señor le envía, ustedes conocen la historia, a enfrentarse con los profetas de Baal. Ellos pusieron una prueba, pusieron un altar y ellos se afligieron y castigaron a su cuerpo, los profetas de Baal, y clamaban a su Dios y no contestó. Elías, sabiendo que no era Dios, que era falso, se burlaba de ellos y dijo: quizás está de viaje tu Dios, o quizás está dormido, clamen más. Y ellos se cortaron a sí mismos y clamaron y nada. Entonces llegó el tiempo de Elías. Él mojó con mucha agua hasta que la zanja alrededor del altar se llenó de agua también. Y después de mojarlo tanto, él dijo a Dios: que el Dios que es real conteste con fuego. Y Jehová de los ejércitos envió fuego y consumió el holocausto. Y Elías, recuerden, hermano, que estamos viviendo en diferentes tiempos, estamos en tiempo de la gracia. Él tomó espada y mató a 450 profetas de Baal. Y como la mujer, la bruja, se enojó porque ese fue su brazo izquierdo para controlar la gente. Ella se enojó y mandó mensaje a Elías diciendo: que sea yo como uno de ellos, si por mañana tú no estás en mis manos también y te quedas en la condición de ellos. Y él huyó de la presencia de ella. Muchas veces cuando estamos enfrentándonos con el enemigo, sabemos que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo. Tenemos esta confianza. En el momento también nos sobreviene el Espíritu Santo que mora en nosotros, pero nos sobreviene también un poder de Dios y ganamos la victoria. Así hizo también a Elías. Pero muchas veces nos pasa que después de la batalla, después de la victoria, el diablo empieza a amenazarlos y decirle lo que él va a hacer. Y nos lleno de confusión, lleno de temor, nos huimos escondiéndonos casi del diablo. Y aunque Dios acaba de habernos dado una victoria preciosa, inmediatamente la carne vuelve y no confía en Dios. Entonces es lo que pasó con Elías. Era ser humano, no era perfecto. Entonces él dejó su siervo en Beerseba.
Berseba significa pozo del pacto, y él dejó su siervo ahí en el pozo del pacto. Eso me muestra a mí que él dijo que voy a apartarme por un tiempo, pero voy a volver también porque Dios es Dios de pacto. Y cuando él llegó a un arroyo y se puso debajo de un enebro, un junípero, ahí son árboles, pero no son muy grandes y son como una parasol o parabrisa. Él se metió por debajo para quitarse del sol y estaba angustiado y clamó a Dios diciendo: Señor, mátame, mejor que me quite la vida. Y eso es lo que el Señor le dio. Vamos a leer desde el versículo 3 de 1 Reyes, capítulo 19, versículo 3. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó ahí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo: levántate y coma, levántate y come. A veces lo único que podemos hacer es caernos en sueño, caernos dormido, pensando que yo no puedo más, Señor, líbrame, pero no puedo más, ni lo puedo pensar más, ni lo puedo conversar más, no tengo la fuerza para orar, Señor, estoy en tus manos. Y así era Elías, se cayó dormido. Pero vino el ángel y viene a nosotros también. Quizás no físicamente vas a ver un ángel, aunque no digo que no podía pasar tampoco, pero probablemente vas a tener una experiencia en visión o otra forma. Pero vino el ángel y le dijo: levántate. Levántate tiene mucho más amplio de lo que uno piensa. Levántate es no te has desesperado más, no te has sintiendo perseguido más, no te desanimas más. Levanta no solamente tu cuerpo, levanta tu alma también, levanta tu corazón, levanta tu ánimo y tu esperanza. Y él dijo: levante y come de lo bueno de Dios. No sabemos lo que era la comida que trajeron a él, pero él tomó la comida, y él vio ahí por los carbones, por la fogata, él vio ahí cocinándose una torta. Y él lo comió. Imagínese una torta hecha por ángel, sería rico, ¿no? Y él tomó de eso. ¿Y cómo entró? No entró, vamos a ver, que no entró en su cuerpo lo suficiente para pelear, pero entró en su cuerpo lo suficiente para confiar y para reposar. Porque la Biblia dice que él volvió a dormirse. Y después de un tiempo, él estaba luchando, su cuerpo, su espíritu, su alma, todo fatigados. Entonces el espíritu le vino a través de esta comida celestial que es la presencia del Espíritu de Dios para nosotros. Eso le dio fuerza, pero le dio calma, lo más importante en aquel momento, calma. Su sueño antes era atormentado por pesadillas, quizás y otra cosa, preocupaciones. Pero esta vez él se cayó dormido en unos momentos bien preciosos que restauraba a su alma. Y entonces miró, comió, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez le tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Esta vez cuando comió, ya está restaurado su alma, reposado su alma. Ya le da comida que le da la fuerza para pelear, la fuerza para tomar la batalla al enemigo. Entonces él se levantó y corrió, y por 40 días viajaba con esta comida. 40 días viajaba
No sabemos, pero probablemente Pastor Mike había un arroyo que tomaba agua. Bueno, la Biblia no dice así, pero si fuera así, en la comida que le dio, fue 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta fuerza que el Espíritu nos da suficiente para llegar a la cima de la montaña, ahí con Dios. Amén, hermano, a la victoria. Yo siempre quiero cantar este cántico porque me anima siempre. El victorioso vive en mí. El victorioso vive en mí. Las circunstancias no me mueven a mí. El victorioso vive en mí. Porque cuando estamos encima de la montaña con Dios, hay victoria. Hay victoria. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay victoria. Si hay victoria. Hay victoria en el nombre del Señor. No podrá el enemigo dañar a nuestras almas. Hay victoria, sí hay victoria. Hay victoria en el nombre del Señor. Oh, hay victoria, sí hay victoria. Hay victoria en el nombre del Señor. Hay mejores cánticos o cantantes ahí donde viven ustedes. Búscalos, pues. Y dile que le canta este cántico. Y dile que Pastor Mike lo está arruinando, pues. Y él comió y llegó al monte de Jehová, el monte de Dios. Qué interesante, qué interesante. Qué interesante, hermano, es cómo Dios trabaja, cómo el Señor funciona. Y siempre hay con Él una manera de escaparnos. No te desesperes. Tenemos una amiga, una hermana en la iglesia acá, que era por causa de una condición mental y la medicina que le dieron le quitó el sueño y por 9 días no durmió. Y ella al fin de cosas suicidó. Y era bien triste para nosotros porque la persona más alegre que he conocido en mi vida casi, buen testimonio tenía, amaba a todos, ha hecho muchas cosas para Dios, su familia también, dejó 4 hijas y un esposo joven. Pero hay una forma, debe de haber una forma. ¿Qué no estamos haciendo? A veces no estamos batallando. Estamos orando, Señor, ayúdales. Pero a veces la iglesia necesita portarse más como familia, más como ejército, rodeando a la persona que ha sido atacado y rehusando salir hasta que Dios nos da la victoria. Así hicieron las ancianas en mi iglesia cuando era niño y ellas rehusaron aceptar algo menos que la victoria y tenían sus victorias, muchas victorias. Y la iglesia se mantenía por causa de las hermanas ancianas, madres de la iglesia, que llevaron más de la carga de la iglesia que los hombres, porque había pocos hombres y muy pocos hombres muy fieles, nuestro pastor, vicepastor, algunos 2, 3 más, pero no había mucho. Pero las hermanas en la iglesia no trabajaban como en el día de hoy cuando la mujer sale de la casa. Ellas quedaron en la casa, enseñaron a sus hijos, los envió a la escuela y se juntaron las hermanas de la iglesia en ayunos y mucha oración, mucha súplica, muchas rogativas y rogativas, no era soñó como droga, no tomaban drogas. No necesitaban mucho tomar medicina tampoco porque ellos oraban. Y cuando estaba un enfermo en la iglesia, ellos lo rodeaban y ganaban la victoria. En estos días nuestras oraciones son bien cortos. Orando por ti en Facebook. Orando. Ellas no hicieron así. Cuando usted les pedía a ellas, las ancianas, a orar, oraron por horas y horas, hasta que sentían contentos que habían ganado la victoria. Hay otro ejemplo
cuando Elías se encontró apartado del pacto. Dios le tenía misericordia. En Beerseba debía haber quedado, porque si Dios no le puede proteger en Beerseba, tampoco en el desierto. Pero él fue al desierto, y el pacto con Dios, ahí debía haberse quedado, porque Dios es Dios de pacto. Dios es Dios de promesas, y Él no rompe nunca su pacto con nosotros. Nosotros lo hacemos, pero Él no. Entonces Él debía haber quedado ahí. Una vez los discípulos de Jesús, la multitud estaba sobrecargando al Señor quizás y apresurándole, y Él subió a la montaña, y sus discípulos no subieron a la montaña con Él. Él subió para orar y para buscar al Padre. Pero los discípulos querían descansar la carne nada más, no estaban pensando en el Espíritu, y se encontraron en el mar en tiempo de tempestad. Y pensaban que Dios nos ha abandonado. Él no te abandonó, Pedro. Ustedes le abandonaron a Él. Él subió a la montaña. Eso representa acercándose más a Dios. Y ustedes decidieron echarse en el mar. Eso representa las multitudes. Y entonces, en medio de la noche, en la vigilia de la noche, era a punto de hundirse la barca, hundirse y perder sus vidas. Y llegó Jesús, porque escuchó el clamor de ellos. Y llegó Jesús y dijo que no teman, no tengan miedo, soy yo. Y calmó el mar. Ustedes conocen la historia, llegaron con bien a la playa. Entonces, no te separes de Dios, no te separes de su pacto, y confíes en Dios. Si Dios te envía a derrotar al enemigo, no va a ofrecerte el día siguiente como presa al mismo diablo. No hace así. Que Dios lo bendiga ricamente en esta noche, o este día, este mediodía. Y yo les quiero mucho. Gracias a todos. Espero que lo van a escuchar este mensaje en La Luz del Mundo, pero en otros países, la otra iglesia es suya. Y por favor, invita a más personas a escuchar los mensajes con permiso de su pastor. No quiero tratar de pastorearte. Si usted tiene pastor, pídele permiso antes de ver los videos. Y invítele a él también, si él quisiera ver o usar los videos en una clase de la Biblia, como él quiere. Pero no estamos tratando de reemplazar los pastores, no se puede, porque son fundamentales. La iglesia, todo proviene de la iglesia, porque es la oficina central para Dios en el mundo. Amén, hermano. Que Dios lo bendiga, les quiero mucho. Amor en Cristo. Amén.